Bueno, pasamos con Santi Elías, que yo creo que Santi Elías equivale a la gastronomía en Huelva o la alta cocina en Huelva. No quiero decir solo alta cocina porque hace muchas más cosas y es justo lo que va a hacer ahora en los próximos meses. Bueno, Santi, bueno, cocinero muy inquieto, metido siempre en mil historias y la verdad es que siempre aportando mucho al sector. No os perdáis los martes los directos que hace a través de la cuenta de Eurotoques en Instagram, porque al final, bueno, va hablando con distintas personas que aportan puntos de vista y, bueno, otra forma de estar activo en este momento. Él ahora, además, acaba de anunciar hace un par de semanas el cierre de Acantum, que era el único estrella Michelin de Huelva. No es un cierre como un adiós a la alta cocina, ni mucho menos, pero sí un cambio de momento. Bueno, él nos explicará por qué se cierre y está a punto de abrir un proyecto nuevo en una finca, al aire libre, concepto de parrilla, y puede que al año que viene abra una especie de mudanza a Cantun o reapertura de un espacio más gastronómico en el puerto de Huelva. Así que nada, Santi, cuando quieras. Él nos va a hablar del punto de vista de redes sociales, porque es muy activo y es verdad que es clave saber un poco qué pautas para utilizarlo con éxito en un momento tan incierto. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Como siempre, nos presenta genial. Se nota que nos tienes muchísimo cariño. Gracias, Anaí. Gracias a todo el equipo del Basque Culinary. Y bueno, yo hoy voy a intentar de alguna manera plasmar, ¿no?, todo lo que has contado con respecto al cierre de Acantum, ser muy escueto, ¿no? Cuando en una situación general que estamos, la propiedad lo que intenta es generar pasta porque quiere subirte el alquiler y nosotros en este caso pues nos negamos a ser en este caso un arma de generar dinero para ellos y destinamos y creemos que este momento es un momento idóneo para nosotros para tomar aire en ese concepto de alta gastronomía para intentar de alguna manera pasar y dar el salto más adelante a un proyecto mucho más ambicioso. Sí, es cierto que actualmente pues, tenemos varios proyectos de asesoramiento que hacemos también en Latinoamérica y en España y sobre todo un proyecto que lleva en marcha en papel desde 2016. Lo lanzamos en 2019 en Andalucía Sabor para hacer una apertura en 2020, en este caso igual que Casa Taberna, como comentaba Covadonga, pero la pandemia nos ha hecho un parón, ¿no? Ese parón para nosotros ha sido tremendamente positivo. Y no hablamos de la parte financiera porque al final son cifras y números que hay que saberlos gestionar, pero nos ha venido muy bien porque nos ha generado todavía más conciencia, ¿no? Y esa parte de conciencia con ese, ¿no? Conciencia, de presencia, de darnos cuenta de que realmente estamos donde estamos y lo que nos rodea, pues al final también tiene un impacto en nuestras redes sociales, ¿no? Y en todo el trabajo que hacemos a través de las redes. Yo hablo del NOS porque somos muchas personas las que conformamos el grupo Santi Elías, pero principalmente yo hablo por la parte por la que yo gestiono de forma directa, que es mis propias redes sociales que al final generan pues mi propia marca personal, ¿no? Y bueno, quiero daros algunos tips o algunos mensajes claros con los cuales a nosotros nos han funcionado muy bien y que de alguna manera hemos aprendido, no porque hayamos aprendido en formación, sino lo hemos aprendido a base de pico y pala, ¿no? A base de estar muchos años y hacer ensayo y error, ¿no? Y cosas que funcionan siempre, o por lo menos a nosotros nos han funcionado siempre y con quien las hemos compartido así han sido, ¿no? Y es ser claro y ser auténtico. ¿Qué significa ser claro y auténtico? Es no, el tiempo que tienen las personas a través de las redes sociales cada vez es menor y de peor calidad. Cada vez existe menos tiempo a la hora de poder ver ciertos materiales o ciertos mensajes de otros establecimientos o de otras marcas personales. Entonces aquí tenemos que ser tremendamente claros a la hora del tiempo, de gestionar esta parte del tiempo y sobre todo con mensajes de honestidad. Esto es clave, el que tu mensaje sea claro y conciso te lo dice tu propia cara, te lo dice tu propia expresión no verbal. Puedes tener también mucha parte con un equipo muy potente, con una inversión mucho mayor, donde hay vídeos, donde hay música y te da en este caso una salida diferente, pero la que hacemos nosotros y la que a nosotros nos funciona es esta, es ser transparente, ser honesto, que no es ni más ni menos que intentar hacer las cosas igual de bien, incluso cuando la gente no te mira, ¿no? Otro de los tips que podríamos dar es pasar de dar un material de calidad a ser radicalmente generoso. Nuestra radicalidad, sobre todo en los años, o sea, en el año de la pandemia, ha sido ser generoso no solo con el material, sino con los mensajes
honestos quedábamos, ¿no? Muchas veces no era pensar qué es lo que estaba siendo tendencia para que tuviéramos más likes o más visualizaciones, sino que nuestro valor, cuando la gente buscara en tu feed y cuando la gente buscara en toda esta parte histórica que queda de huella en la red, realmente vea que ese mensaje tiene calado, ¿no? Y que está basado no en un calentón, no en una moda, no en una tendencia, sino en una filosofía de base del auténtico negocio, ¿no? Dosificar muchísimo. ¿Qué significa dosificar? Pues como decía antes, las redes están totalmente saturadas. No hay tanto consumidor de red social para tantísimo material que existe ya en la red. Y cada vez hay más. Entonces aquí para realmente distinguirte tienes que de alguna manera tener claro de que el material tiene que ser radicalmente diferente, ¿no? Y que realmente tu mercado y tu nicho, es decir, tu tribu esté muy definida. No tienes que hablar a todo el mundo, tienes que hablar a quien realmente pues quiere escucharte y prestarle atención, aunque no sea una gran cantidad de seguidores, ¿no? Hoy en día hay muchísimas cuentas, tanto de Facebook, de Instagram, sobre todo, que es la red social más candente, en la cual todo se mide, parece, en el número de followers, ¿no? Y cuando ahora están apareciendo muchísimos software de alta graduación con IA, que te dicen que el 90% de las cuentas que tienen más de 150.000 followers a nivel mundial tienen más de un 60% de crecimiento no orgánico, es decir, crecimiento provocado, que al final no tiene ese impacto como tal, ¿no? Otra de la parte que quiero dejar clara también es el concepto tiempo. El tiempo al final no es ni más ni menos que el camino con el que tenemos que lidiar y competir contra nosotros mismos. No tenemos que competir contra establecimientos que estén dando una oferta ni parecida, ni igual, ni diferente, ni que estén en tu provincia o en tu barrio. El tiempo y tú sois lo único que competís contra vosotros mismos. Tienes que generar una versión mejor de ti mismo de ahora para que esa versión vaya creciendo al cabo del tiempo y vayas viendo cómo va evolucionando. Y ese tiempo es muy pequeño para las personas que están en las redes sociales y quieren ver un contenido de calidad, ¿no? Ser tan original que incluso si alguien te copia sea una auténtica ventaja. Y déjate copiar. Es buenísimo que te copien. Esto es un concepto que nace desde hace muchísimo tiempo cuando dejamos... Yo me acuerdo cuando trabajaba con cocineros indios en algunos hoteles que he trabajado que se metían la mano en el bolsillo y sacaban las especias para que no les vieran cómo las echaban en los guisos, ¿no? Esto es totalmente opuesto al concepto de hacer un libro de recetas y compartirlo, ¿no? Como hemos visto, pues desde los años 60 y 70 y 80 con Carlos Arguiñano y hemos visto seguir haciéndolo, pues todos los restaurantes prácticamente tienen 3 estrellas, 2 estrellas, grandes cocineros que comparten su conocimiento a través de editoriales de gastronomías de nivel, ¿no? Y para mí la clave, digamos, la que más peso tiene y que quizás no es tan visual, pero para mí y personalmente puedo reconocer que es digamos, el mayor leitmotiv que tiene todo lo que hacemos nosotros a través de las redes sociales, es tener un sentido, es saber desde dónde emitimos ese mensaje. Y no hablamos desde un lugar, sino desde qué parte, desde qué sentimiento, desde qué emoción lanzamos ese mensaje y para qué sentido, para qué objetivo tenemos todos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un establecimiento que hemos cerrado ahora y que vamos a preparar, desde hace ya un año estamos preparando el traslado, pero queremos hacerlo dentro de un par de años a un concepto gastronómico diferente, post-pandémico. Sin embargo, el proyecto de Finca Alfolí es un proyecto 100% natural, que son 10.000 metros de auténtica naturaleza en un corazón protegido por la UNESCO, donde no hay wifi, sin embargo somos una empresa de las más digitalizadas de la zona, ¿no? Esto no quita ser una cosa con otra, pero este sentido todo tiene que en vez de tener varios establecimientos como podríamos intentar haber tenido, nuestro proyecto está en descargar toda la parte de valor, que comentabas por ejemplo Covadonga o también Chiqui, también en toda esa expansión que tiene dentro de sus negocios, es en una responsabilidad social corporativa muy concreta, muy clara, y que en este caso incluso nosotros lo hacemos de forma directa, que es nuestro proyecto de la Fundación Prenauta. Creamos nuestro proyecto solo gastronómico exclusivamente para poder devolver a esta sociedad todo el valor que recogemos a través de nuestra profesión. Que se trata de un proyecto
donde perseguimos la intención de generar una asignatura que se llame Cultura Gastronómica en todos los colegios de primaria de España. Eso significa tener un impacto directo en la sociedad a través de 4,6 millones de niños que solo en España estudian primaria. Podemos irnos a otros países, pero en tan solo 3 años prácticamente hemos conseguido de hacer pilotos de 1.000 personas, o de 1.000 niños, en este caso en Huelva, a llegar a casi 100.000 en toda España. Y somos una empresa muy pequeñita, con muchísimo cariño y, como dice Marta, desde Huelva, ¿no? Que nosotros acoplamos un poco y empujamos mucho y llevamos a Huelva de donde intentamos llegar, ¿no? Pero este es nuestro leitmotiv, ¿no? Ser claro y auténtico, ser radicalmente generoso con el material que dan, dosificar, gestionar el tiempo y ser tan original que la gente te pueda llegar a copiar, ¿no? Santi, muchas gracias. A ti.